just went through the 10 makot, the 10 punishments that went for the. Now we have the final finale. We discussed in the previous two parshas is that the entire basis of the emunah of our faith can be learned from the 10 makot. If that's the case, and we say that for every makkah that there was in Egypt, what happened at Yam Suf, at the Sea of Reeds, not the Red Sea, the Sea of Reeds, was much more, multiple times more intense. There's a lesson that has got to be learned. But before we get to the splitting of the sea, we're going to get to how did the Jews get there? What do you mean how they got there? They left Egypt. They didn't pay attention to what went on. There were a few words there. It's not just filler space. Let's go and take a look at what happened. I mentioned this thing in Adon Olam, in the book. If you guys missed it, we're going to go through it now. And then we're going to talk about what actually happened just before the sea and start to deal with what went on in the sea. Ok, dijo Rab entonces que vamos a iniciar con la Parashat Beshalaj, la noche de hoy. Quiere empezar desde ahorita. Vamos a ver si la termina para mañana, si no quiere continuar también la siguiente clase. El punto es, dice Rab, ya durante todo este tiempo, en la salida de Mitzrayim se desarrolló las Makot, que son estos golpes que Hashem proporcionó al pueblo egipcio. Le llamamos las plagas. En hebreo se dice Makot, que son golpes. Ahora, dice Rab, la base de nuestra fe está justamente en el desarrollo de estas 10 Makot. Si decimos que estos fueron milagros que Hashem desarrolló, no solo eso, sino que por cada golpe y golpe que recibió Mitzrayim durante estas 10 plagas, hubo aún más milagros en el Yam Suf. Es decir, por cada plaga fueron todavía más milagros en el Yam Suf. Hay una lección que tenemos que aprender de todo esto, dice Rab. Mismo hay palabras allí en la Torah que nos vienen a enseñar, palabras que parecerían innecesarias en primera instancia, pero nos vienen a enseñar algo en particular. Entonces, en eso se va a enfocar el Rab en este momento. What I'm going to give you, which you see in the Don Olam, is printed up by Rav Lev Shlita. Not in good shape. He's a very old man now. And it happens to be very famous. It's printed all over the place. Rav Lev had done a lot of research, bringing in enormous amounts of information from different midrashim and putting the picture together for everybody. It happened to be when he had just finished this research, the first place he gave the lecture to was Or Sameach, and I happened to be there. Okay, so I heard this thing when it first came out to the world. Jews got out of Egypt. What did they get out for? Well, first of all, it looks like Moshe is liar, liar, pants on fire. Okay, what did he say? He says, Paro, let the Jews go for 3 days. And, he doesn't say we're going to come back. But, come on, we need the 3 days. Hashem told you already with the burning bush that you're going to take my people out and bring them to Mount Sinai to serve me here. 3 days. There's no intention of 3 days. So he's lying. No, he's not. Let's take a look at the words. Entonces dice Rab, eso está descrito también en el libro Adon Olam, basado en lo que el Rab Lev Shlita, que tenga fuerza, no ha estado muy bien de salud últimamente. Él investigó y lo presentó por primera vez en Or Sameach, es una yeshiva ahí en Israel. El Rab Salman estaba estudiando ahí y después de una investigación
él llegó a esta conclusión, lo presentó allí y pues bueno, eso es parte de ello. Está escrito también en el libro de Adon Olam. Lo pueden ver ahí. Ustedes ya tienen que empezar la lectura final del libro para presentar su ensayo al final del programa. Ahora, cuando Moshe Rabbeinu va con el faraón y le dice, ¿sabes qué? Hashem le está pidiendo que deje salir el pueblo de Israel para que les sirvan. Él le dice por 3 días. Ahora, nadie se cree esto. Ajá, 3 días, ustedes se quieren escapar. ¿Por qué dice 3 días? Ahora, es verdad que Moshe Rabbeinu está mintiendo. Esa es la intención de Hashem para con Faraón, mentirle abiertamente. Hay algo más aquí que tenemos que entender. Okay. So the Jews get out of Egypt carrying their dough on their back. It turns into matzah as they're getting out. It was more like a beam me up, Scotty, because in 18 minutes you got 3 million people out. Okay, so and the matzah's already baked, and they land at a place called Sukkot. Okay, and they go from Sukkot to Etam. At Etam, it says 3 days passed. 3 days. Bing, 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 bing. Maybe pay attention. Okay, so what happens at Etam? Hashem says, go back to Egypt. No, it doesn't. Go look. That's what it says. Go look at the directions. So we got free here. Thank you very much, Hashem. I appreciate it. We're on our way to Tahiti. Have fun. I appreciate it. Thank you very much. Okay, but I'm continuing the other direction. Not one Jew disagreed. Can you imagine that? Probably the first time in history. I mean, maybe the last time in history, but every single Jew, Hashem, who did all this for us, tells us to give up our freedom and go back to Egypt. We're going to do it. What? Hundreds of years of slavery. Our kids are crushed in between the bricks. Oh, the 10 Mako, the whole thing. Yeah, we learned something, as Rav Victor Miller said. We learned something from the 10 Mako. We weren't just spectators. We got a level of emunah. As Hashem says, it's time to go back to Egypt. It's time to go back to Egypt. What did Moshe tell them? We don't know with what we're going to serve Hashem. Right? With Paro, he says, you don't need the sheep, you don't need to this, you don't need that. And Moshe says, we don't know with what we're going to serve Hashem. What are you going to serve Hashem with? Your freedom. Hashem says, go back to Egypt. No questions. About face, go back to Egypt. And they go from Etam and they land on their way at Pi-Hahirot. Okay, that's 6 days. Took 3 days to walk, took 3 days to go back, right? Pi-Hahirot. The mouth of freedom is what that place is called. Pi-Hahirot. Now let's see what that means. Bueno, salen entonces los Yehudim de Mitzrayim, vemos que salen corriendo. Tenían ahí masa que estaba sin leudar. En total, el tiempo que les tomó. Ahora, llegan en principio a Sukkot y después llegan a este lugar que se llama Etam. Cuando llegan ahí pasan los 3 días. Ahora, al llegar a estos 3 días, tenemos que saber, nos narra la Torah, que entonces Hashem le dice al pueblo de Israel, ahora vayan de regreso a Mitzrayim. Es muy importante ver esto. ¿Por qué? Es como si Hashem los hubiera sacado a un paseo ahí por el campo, por el desierto, y ahora les dijeron, bueno, van de regreso a Mitzrayim. Curioso porque ningún judío protestó al respecto. Probablemente sea la primera o la última vez que todos los judíos estuvimos de acuerdo en algo. No se escucha ninguna muestra de desacuerdo. Hashem dijo, ¿saben qué? Vámonos de regreso a Mitzrayim y todo el mundo estuvo de acuerdo. Ahora, ¿por qué? Porque en ese momento Hashem le pidió al pueblo judío, entreguen su libertad, vuelvan a Mitzrayim, básicamente van de regreso a ser, eh, o eso es lo que entendieron, que iban a ser esclavos de vuelta por el resto de su vida. Ahora,
Nos dice Rabbi Víctor Miller, uno aprende algo de estas 10 makot, de estos 10 golpes o plagas que Hashem trajo sobre Mitzrayim. No era solamente por golpearlos, era para incrementar la emuná del pueblo judío. Por lo tanto, al regresar, al decidir escuchar a Hashem y regresar a Mitzrayim, ellos justo hicieron buen uso de su libre albedrío y su emuná. Ahora, es precisamente lo que decía Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu le dijo a Faraón, nosotros no sabemos con qué o en qué habremos de servir a Hashem. Hashem nos dijo que fuéramos para el desierto y ahí le vamos a servir, pero ¿cuál va a ser este servicio? Pues no sabemos. Y aquí se reveló cuál era el servicio que Hashem estaba solicitando. El servicio se llama Emuná, denme su libertad, entreguen su libertad y esto es lo que quiero que me prueben. Y entonces va de regreso el pueblo Yehudí y llegan a un lugar que se llama Pia Hirot. Es decir, habían avanzado 3 días. Para regresar, tendría que hacer 3 días también. Entonces, en total, es el sexto día. Llegan a este lugar que se llama Pia Hirot. Pia Hirot, cuando lo traducimos, significa la boca de la libertad. Vamos a ver qué significa esto. Okay, here they are at the mouth of freedom, at the edge of the Sea of Reeds. But look now at what Moshe had originally said. He said to Paro, uh, the servants of Pharaoh were asking for 3 days to go into the desert to serve Hashem for the servants of Pharaoh. They're still the servants of Pharaoh until they turn around. The minute you're willing to give up your freedom, you stopped being the servants of Pharaoh because you just proved that now you are Ovdei Hashem, the servants of Hashem. At that point, there are no more servants of Pharaoh. So yes, the servants of Pharaoh went for 3 days. The minute that Moshe said, back to Egypt, everybody, about face, that's it. There are no more servants of Pharaoh because they all are servants of Hashem. Now let's see what happens not in the sea. Let's take a look at what Anshe Knesset Gedola said at the end of the first bracha of Shemona Esrei, which is all talking about the edge of the sea, not getting into the sea. And now you're going to understand what does it mean being a servant of Hashem before we even get into the sea. Let's go. Entonces, es literal, lo que en este momento estaba sucediendo era que el pueblo llegó a la boca de la libertad. Moshe cuando se refería a Faraón respecto al pueblo de Israel, les decía a los sirvientes de Faraón, y eso era lo que éramos en Egipto, éramos esclavos de Faraón. Fueron requeridos estos 3 días para que estos que éramos sirvientes de Faraón nos transformáramos. ¿Cuándo sucedió esa transformación? En el momento que el pueblo judío estuvo dispuesto a dejar su libertad, es decir, ya somos libres. Pero Hashem nos ordenó regresar a Egipto. En el momento que aceptamos la decisión de Hashem sin chistar, entonces nos volvimos libres, porque nuestra libertad la pusimos a un lado y aceptamos la libertad de Hashem. Ya no somos entonces esclavos de Faraón, somos ahora esclavos de Hashem. Ahora, vamos a ver qué pasa en el mar. Dice el Rab, no directamente de la descripción de la historia, sino en palabras o en consideración de la Shekinah Hola, estamos hablando de la Gran Asamblea. El Rab quiere traer en la primera de las berajot, de las bendiciones de Shemón Esrei, que es la Amidá, como una referencia a la orilla del mar y lo que significa ser siervo de Hashem. So the members of the Great Assembly, at the end of the first bracha, added 4 words. Melech, Ozer, Umoshia, Umagem. What's that got to do with it? That this is the moment, the edge of the sea. The king who helps, who saves,
and who protects. Nice words, nice poetry. Okay. Is a little bit of clarification. What's actually going on? Oh, Melech, you turned around at Atam. You realize that it's not me, V'hu echad ve'ein sheni. He's one and not me. He runs the show. He's the king. Oh, you realize that. Oh, Ozer. What's Ozer? Look what's going on in Egypt. Let's put it into terminology of a pool. Let's say somebody's in a pool, let's say the ocean. Okay, so they're drowning. So throw them. Oh, you want a life raft? Okay, here you go. Good, grab on. Okay, that's Ozer. I'm helping. Oh, it's not enough. The water's going. Umoshia. Hey, give me your hand. I'll pull you out. I'll get you out of Egypt. Okay. Dry me off again. That's Ozer. Ozer, Umoshia is pulling out. What's Umagain? The edge of the sea. What's Magain? We have the pillar of smoke, which we're told now, we're going to read you inside. That's symbolizing the Shekhinah of Hashem, going behind them to darken the way. In other words, the Egyptians won't be able to see them. But not only that, they're shooting arrows at the Jews. The pillar of cloud is sofeg et kulam, swallowing them all. You want to hurt my people? If they recognize that I'm king, they turned around at Etam. You think you can do something to them? I'm putting myself as a magain, as a shield in between. I'll take the arrows. I'll take the arrows, not them. It won't reach them. They won't need to be pulled out and saved. They won't need to have a life raft put in to help them. I'll be a magain if they really recognize what it means that Hashem is Melech. And that's why Anshe Knesset Gadol says, oh, you say that you're part of Avraham, Yitzhak, and Yaakov? Oh, you understood Melech? You really did? Depends on what level. You understood Melech a little bit? Oh, there. You understood it a little bit better? Oh, sure, yeah. Oh, you really understand that Hashem is king? Oh, Magain. Nos dice Rob que recordemos quién es la Gran Asamblea. Estamos hablando de aquellos que desarrollaron todo el sistema del Sidur y agregaron en esa primera verajá al final, dice Melech, o ser, Moshiach o Maguen. Entonces, es muy curioso, cada una de las palabras tiene un significado, por supuesto, Melech, tiene que ver con el reinado, y luego dice Oser, que es ayudar, y luego Moshiach, que es salvar, y Maguen es un escudo. Ahora, en principio, Akadosh Baruj Hu le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy el que controla el show, aquí, el que dirige todo lo que está sucediendo. Y esto sucedió cuando el pueblo de Israel vio cómo Hashem actuaba con Mitzrayim, es decir, con todas estas plagas. Pero después que la persona vio que Hashem dirige el show, ahora tiene que darse cuenta de los detalles. Es decir, primero, es como si Hashem pusiera a la persona en aprietos, no sé, así en una piscina o en el mar, y ve que la persona está en apuros. Entonces, ¿ya te diste cuenta que yo soy el que te metió en esta situación? Bueno, ahora voy a ser el que te ayude, por eso está Oser. Entonces te lanza como un salvavidas. Ok, ya no te estás muriendo, pero tampoco quieres estar ahí. Entonces viene a actuar de una forma diferente. Moshiach tiene que ver con salvar. Y ahora, entonces es como sacar de este mar o sacar de esta alberca donde se estaba ahogando. Maguen es diferente. Maguen ahora nos recuerda lo que sucedió allí en el Yam Suf, en el mar de juncos. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu en ese momento se comportó diferente? Él trajo este pilar de fuego y nubes que, dependiendo del día o la noche, estaba ahí presente. Ahora, esto simbolizaba la Shekhinah, la presencia de Hashem. Y estos
pilares de fuego o nubes abarcaban todo alrededor del pueblo de Israel. Es muy curioso porque en este momento, cuando el pueblo de Israel decidió ser esclavo de Hashem, ahora Hashem se comporta de forma diferente con Faraón. Antes eran esclavos de Faraón, ahora pasaron a ser propiedad de Hashem. Y Hashem le dice a Faraón o a sus ejércitos, ¿tú crees que vas a hacer algo contra mi pueblo? Es decir, ahora es mi pueblo, ya no es tu pueblo. Por lo tanto, de querer hacer algo contra ellos, ahora vas a tener que meterte conmigo. Y precisamente por eso, Kaviyahol, por así decir, Hashem se pone en medio, es decir, no les vas a lanzar flechas a ellos, me los vas a lanzar a mí. El fuego o estas nubes representan la Shejinah, la presencia de Hashem, por eso absorben, se trata de un escudo que viene a presentarse frente al pueblo para recibir los golpes que venían por parte de Faraón. Entonces, ahora el mensaje es para nosotros. ¿Tú crees que eres parte de Abraham, Isaac, de Jacob? ¿Crees que sabes lo que es eso? Primero tienes que saber que hay un Dios que controla todo y después vas a ir progresando. Tienes que saber que es el Dios que te da estas situaciones que suceden en tu vida y después entender que es el que te ayuda, luego el que te salva. Pero el punto focal de todo esto es que Hashem es el que te protege, el que es la nube que te rodea. Okay, now let's take a look at Shir HaShirim, written by Shlomo HaMelech. Discusses this exact moment, standing at the edge of the sea. Yonasi b'chagvei asela. My dove, I'm gonna get to Yonah. Get back to Yonah. Okay. My dove that's stuck in the crevices of the cliff. What's going on? In Shmos Rabbah, it says, Hishmini et kolech, ki kolech orev. Brings in Shir Shirim. It says, I want to hear your voice because your voice is beautiful. What does Shmot Rabbah say? Yisrael at this moment, at the edge of the sea, were like a dove, which is defenseless, that runs away from a hawk and hides in a little crevice in a stone. But as soon as it gets into the crevice, it sees a snake that wants to eat it. It couldn't go into the crevice. And it wanted to go back outside, but it could not, because outside is the hawk trying to eat it. So what does the dove do? It screams out and it flaps its wings to catch the attention of the owner of the dove cote, like the place that holds doves, like somebody who owns doves, like a chicken coop, a dove cote, it's called. Okay, that the owner should come and save him. So too is Yisrael. They couldn't continue into the sea, and they couldn't go back. Hashem made the whole thing happen because their crying out is a rave, beautiful to him. Why? Let's talk about it after the translation. Ahora, el rap trae el Shira Shirim, es el cantar de los cantares que escribió Shlomo Amelech. Nos habla justamente de este momento. Ahora, él trae, no sé, esta analogía o este eufemismo, no sé cómo se diga, en donde habla y dice mi paloma, y trae esta parábola en donde dice que había una paloma que está atorada entre las aberturas de un acantilado, es como si lo estaba persiguiendo un halcón o algo así. Shimon Rabbah trae esto, trae Shira Shirim para describir la situación del pueblo de Israel a la orilla del Yam Suf enfrentándose a el pueblo egipcio. Entonces, nos dice allí, quiero escuchar tu voz porque es algo hermoso, allí al filo del mar. Entonces, de forma indefensa, y es como si esta paloma se escondiera en alguna de las escondrijos allí en las rocas. Sin embargo, en este lugar hay una serpiente, entonces
quiere escapar del halcón, sale la serpiente, y lo único que le queda hacer a la paloma es gritar, es como llorar de dolor para tratar de lograr la atención de su dueño, para que venga y la salve de esta situación tan apretada en la que esté. De esta manera, Israel dice también que no podía ir para un lado o para el otro. Por un lado estaba el pueblo egipcio que venía a atacar. Por el otro lado, porque eran bestias salvajes. Por el otro lado estaba el Yamsú. Entonces, básicamente estaban perdidos, ya no había para dónde ir. Entonces, era necesario clamar a Hashem. Y justo lo que nos dice Shamot Rabbah es que eso es lo que quería Hashem, quería escuchar el clamor de Israel, porque es algo hermoso para Hashem cuando su pueblo le ruega. This is a guy of a trip. The Shabbat Shalom once, was like, I want people to cry out to me. We did don't alone. Okay, thing with the king and the ants. Okay, king doesn't need the ants. Okay, uh, but the analogy is horrible because the king has a heart, and the king is born, and the king dies, and the Ribono Shel Olam is non-ending, and he's the source of everything. He doesn't need anything from us. The whole point of the world, Bishvili Nivra Ha'olam. For me, the whole world was created. The Egyptians, the Hamasniks, the everything. Everything was all created. The sea, the everything was created so that I can learn how to serve the Ribono Shel Olam. That's the point. Not that Hashem needs you to cry. But the point is, you cannot trust upon my strength has done me this great vow. No. You can't even depend on, hey, I turned around at Atam, I'm an Eved Hashem, I'm great, I'm wonderful, I'm a Jew, right? It's nice, okay, and got a good emunah, okay, fine. But you have to cry out. What does that mean? You have to realize, and we see this in Jewish history again and again and again. Right now, it's happening right now. We have no hope. The whole world is against the Jews. The whole world is against Eretz Israel. Let's face it. Okay, they'd love to see us all just drop dead. Okay, and we're the only nation that's not allowed to protect itself. Right? Really, what should we do? Drop an atomic bomb, get rid of Gaza. Okay, what would America do? Napalm the place. Okay, they did this before, right? And does anybody complain? So Russia's doing what they're doing in Ukraine. Is the world screaming a little? And then let them do it, right? We're the only ones who aren't allowed to do what? Why? Jews, with a great strength. What are you talking about? You have to learn that you have only one thing to depend on. That's Hashem. If you go backwards, the snake will get you. You go forward, the hawk will get you. You have to understand, I have absolutely no hope, except for the whole point. It's all a very nice show. I'm supposed to learn something. Yonah, see? My Yonah. Remember this guy? Just learned it? Okay. My very loyal dove, Yonah, went through a lot of trials. He had to realize one thing. Hashem runs the show. But here, he's called this because of what happened back at Yam Suf. You're supposed to realize, scream out to Hashem. Realize that not only is he the king, Melech, Ozer, Umoshia, Umage, he's the one who helps, saves, and protects. But there is no protection or anything from any other source. He is the only, it's not that he can also help. No, he is the only help. And when you realize you have absolutely nothing to depend on, and you will die, and you cry out because you realize, Ein, Od, Milvado, there's nothing other than him, the sea opens up. You got it. Zalto, past this kindergarten. Now let's go to the rest of the school, which is called the desert. Hey, you got a lot more to learn. Quisiera que podría malentenderse, decir, bueno, entonces que Hashem está buscando todo esto por Gabá. Estamos diciendo que a Hashem le gusta el clamor, la súplica de su pueblo.
Es decir, Hashem quiere que le supliquen porque él necesitaría semejante cosa. Pero si uno lee en el libro Adon vemos que para Kadosh Baruj Hu es intrascendente la súplica o el rezo de las personas, es decir, no le quita ni le da nada, al contrario, no necesita de nada de esto. Hay una analogía ahí respecto de un rey y las hormigas que también quieren servirle o alabarle. Y el rey simplemente las desecha, es decir, ¿a quién le importan unas hormigas? Y aún así, un rey también come como las hormigas, también y tiene necesidades como las hormigas. Entonces no se parece, perdón, no hay mucha diferencia entre el rey y las hormigas, pero respecto a Hashem, no nos necesita en absoluto. Entonces, ¿por qué pensar que es por un tema de orgullo que quisiera que nosotros le pidamos? En verdad es algo diferente. Todo el punto de esta analogía es saber cómo nosotros nos vamos a comportar en el servicio a Hashem. En principio no puedes confiar en tu fuerza, pensar en que todo lo que lograste es porque eres, no sé, muy inteligente o tienes mucho dinero o que eres, no sé, fuerte en general. Tampoco puedes decir, bueno, ya lo logré, regresamos a Etam, escuché la voz de Hashem, soy judío y ya, hasta ahí llegamos. Tengo un muná, sino que hay que darse cuenta cómo sucede justo en estos momentos en el mundo, cómo básicamente todo el mundo nos volteó la espalda. Es curioso porque incluso nos acusan en Israel, bueno, las Naciones Unidas, con la base ahí de Sudáfrica, ahora de repente dicen Israel son genocidas. Eh, Incluso los Estados Unidos, todo el mundo nos previene defendernos. Somos, es curioso, somos la única nación que no se puede defender. Si les hubiera sucedido a los Estados Unidos lo que pasó, si ya hubieran borrado del mapa, ya no existiera ahorita, hubiera sido Hiroshima, Nagasaki y Gaza, los que hubieran borrado del mapa. Pero nosotros no nos podemos defender, no tenemos derecho a hacerlo. Y entonces, ¿qué es? El judío, por su gran fuerza, vemos que no es así. Hashem pone a el pueblo contra la pared y lo hace ver que necesita de la ayuda de Hashem. Lo pone en un momento que no puede ir ni para un lado ni para otro, no tiene esperanza. Y la realidad, como Hashem se refiere a Israel, le dice mi paloma leal. Nos recuerda mucho la historia de Jonah. Ahora, de la misma manera que tuvo muchas pruebas y al final de cuentas tuvo que entender que Hashem dirige el show, toda la existencia. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que el rogar a Hashem, no nada más como un rey o quien ayuda o quien salva, sino que no hay otra cosa que nos pueda afectar, no existe otra cosa en el universo que no sea Hashem. Es decir, seguro puede ayudar, pero en principio no hay otra cosa más que Hashem en el universo. Y esta es la base de todo lo que para el judío representa existir. Okay, so now we get to Yud Dalid Tetvav. Please excuse me for giving Hashem a New York accent, but it's beautiful. Okay, if you look at the words, okay, now so now you got to the point. You realized there's nothing other than Hashem. Okay, you got the snake behind you, the hawk in front of you, you got the Egyptians behind you, you've got the sea in front of you. Right? So what do? You cry out, you realize there's nothing other than Hashem. Okay, you did that. Very nice. Ya'imer Hashem el Moshe, Ma titzak alai. The Bel B'nai Yisrael v'Yisrael. What you crying out for? You passed. You did that. Next. Okay, go forward. Go walk into the water. It works with the New York accent. You say you, The New York. At least you take say it. you did? Yud Dalid Tetvav. Sorry. Okay. Wow. Shlishi. Entonces, dice el Rab, ahora él ahí te pone su acento neoyorquino. Dice que lo disculpen por ponerle a Shem un acento neoyorquino, pero es como una llamada de atención, un tanto como es una pregunta retórica, hablar de una forma así con el pueblo de Israel, porque le pregunta, o sea, una vez que Hashem hace todos los milagros y
Es como decirle al pueblo de Israel, ya te diste cuenta que no hay salvación, que no hay nadie que controle el mundo, sino yo. Entonces, felicidades que te diste cuenta. Pero en principio, ahí en el Pasuk, en el versículo 15, Hashem le pregunta a Moshe, dice, ¿qué haces ahí? Por qué sigues rezando? Ya, diles que a los israelitas que se muevan de ahí. Entonces, es como un reclamo a, qué bonito que contemples lo que soy. Ahora muévete, empiecen a moverse de ahí. Okay. So why does Hashem say walk into the sea? Isn't it enough? We cried out, we davened. Okay. Now you have to also do something. You're not in the spiritual world. You're working towards getting there. You're put into the physical world for a reason. And there are things that look like it's impossible. Impossible. Don't worry about impossible. Leave that to Hashem. Your job is, Hashem says, go forward. There is no going back. Just walk right into the water. But walking into the water is death. I said, walk into the water. If you don't walk into the water up your nose, it's not opening. But what do you want from us? It's called hishtadlut. Hishtadlut means you've got to do your part. But can't we just dive into Hashem and everything happens like a fairy godmother? No, it's not fairy godmother. This is not Cinderella. Okay, we're not doing Cinderella. Okay, it's not like that. What we need is you have to do your part, and even where it looks impossible, keep going. You believe that Hashem will help you out. The water's there. I'll wait until it opens up. You're not waiting until anything because it won't open up unless you do your part, and your part is just walk. And when Nachshon ben Aminadav got to his nose, then his whole tribe, Yehuda, was walking after him. He was just walking in the front. When it got to his nose, Hashem said, "Oh, you got it. You have to do your part also." Okay, fine. Ahora, ¿por qué ir al mar? ¿Por qué ir directamente hacia ahí? Nos viene a enseñar una cosa, estás en el mundo físico por una razón, no hay nada imposible ¿cómo se llama? En este mundo, no hay retorno tampoco. Entonces, Hashem llevó al pueblo de Israel hasta el agua y el punto era, inténtenlo, hagan su esfuerzo. Y si ustedes no hacen su esfuerzo, es decir, si no se meten básicamente hasta que el agua les llegaba hasta las narices, no se va a abrir el mar. Esto es un concepto que se llama Ishtadlut. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Ishtadlut significa esfuerzo personal. Ay, personal. Nos dice el Rab que no va a suceder como con una hada madrina que va a sacar ahí una varita mágica y de buenas a primeras va a abrir el mar. No, la persona tiene que hacer un esfuerzo personal. Tenemos que hacer nuestra parte, aunque las cosas parezcan imposibles, no importa cómo parezcan. Eso no te corresponde a ti, lo que te corresponde a ti es hacer lo que te toca. Por eso, Nachshon ben Aminadab y toda la tribu de Binyamin, me parece que fue al final, se abalanzan hacia el mar y cuando el agua les llegaba a las narices, entonces fue cuando se partió. Okay, so I think it was Shout Yehuda, but whatever. Okay, it's not the point. The point is the Jewish people started moving. Okay, they started doing it. Hashem said, "Go into the water," and they did. Okay, so now, what does this got to do with you? What is the lesson of this part of Yom Suf for the Jewish people? If we're going to look at Jewish history and bring it down to today soon enough, it looks impossible. Impossible. Don't worry about impossible. You do your job. When a Panovich Rav of Kahanim came to Eretz Yisrael and tried after the Holocaust to rebuild, Panovich had 6 students. Can you start laughing? Okay. And now just Panovich is 2,500, but the yeshivas that were started and came from him
tens of thousands of people because of one effort. When I first came to Mexico, I was sent based in Toma, take a look at what's going on. I hear that you can't convert over here. How is it that all these people can't convert? And I came back with, of course, this I was like foaming at the mouth. It's ridiculous. There's a gazera against these people. The whole like it's just not happening. So I was told, go do something. Do something. How is it going to work? Well, right now we've got many hundreds of people who are Jewish. We've got a few that already have smicha. We've got people in Jewish schools all over. I didn't say we got to the end. We're not at the end yet. We didn't get to the other end of Yom Suf yet. Okay, we're in the middle. But you know what? We walked in up to our noses. Okay, this is how you have to do it with everything. The school, there's so many things against us. Hello. A Jew has to realize, walk into the sea. I'll wait for a sign from Hashem. This is what I hear from all these people coming in from Christian worlds. You see it in their files when I'm about ready to meet them, and they say, Hashem shows me what to do, so then I'll do it. Ay, narishkeit or gayishkeit. Okay, Hashem's already showing you. He's got Torah, right? And you've got Rabbanim. Just go. I'm not waiting for a sign. Don't wait for any sign. Just go. You'd not show but in a minute I've seen any sign. The water is like, what sign? Just go. Dice Rab, ¿qué tiene que ver con nosotros todo este concepto? Dice Rab, si vemos a ver la historia del pueblo judío, es una historia en la que parecería imposible que pudiéramos lograr estar hasta hoy por todos los problemas en los que hemos estado involucrados. Ahora, también sucedió con el Rab de Ponevich, cuando él llegó a Benemberak y dijo, aquí voy a establecer una yeshiva que va a tener 600 o miles de estudiantes. Le dijeron, está soñando, jaja. ¿Cuántos estudiantes tenía Ponevich en sus inicios? Tenía 6 estudiantes. Ahorita, por lo menos 2.500 están estudiando allí de base y miles más, decenas de miles más han salido de sus puertas. Ahora este es el esfuerzo que le tocó a las personas para, o sea, como su salud. Pero también lo podemos ver, por ejemplo, en México, dice Rab, cuando él vino por primera vez hace, no sé, tal vez 7 años, básicamente la prohibición estaba, nadie puede convertirse. Ahorita, Baruch Hashem, en este punto ya han sido cientos de personas que lograron la conversión. Algunas de las personas que salieron de las puertas de esta conversión ya tienen incluso semijá, hay yeshivot, hay comunidades, la cosa ha crecido cuando en principio parecería imposible. Pero de repente el Rab dice, sigo escuchando esta expresión de gente que, no sé, quiere conservar, quiere estar en su lugar de origen y dice, no, 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 cuando veo una prueba de Dios, cuando Dios me diga que me mueva, entonces me voy a mover a una comunidad. Dice el Rab, estas son tonterías. Así solo piensan los cristianos. ¿Por qué? Están esperando a que Dios les hable en algún momento, cuando ya dio la Torah, ya todo lo que Hashem quería decir lo dijo ahí. Los jajamim están para interpretar y decirte lo que tienes que hacer. Y ya te dijeron, tienes que estar en una comunidad, vivir como judío ahí. O sea, la forma adecuada de actuar es como Nachshon ben Aminadab, que se metió al agua, aunque le llegaba a la nariz, aún así no esperó a que Dios le hablara para actuar. What does Hashem tell the Jewish people? Go forward. Hashem yilachem lechem va'atem tacham rishon. Hashem will fight your battles. You shut up. That's exactly what it says. V'atem tacham rishon. Kayate. Okay, it's exactly what it says. The Torah says, shut up from the Torah. Where? There, right there. Shut up. Okay. The point is, you think you know. Okay, yes, Hashem wants you to cry out. That's the Yonah. Okay, you did that. That was good. That was one stage. You realize there's nothing other than Hashem. Now, go forward. But how? I did that. Don't worry about how. Hashem will take care of that. Your job is to be a good Jew. That means listen to Hashem. Yonah. Yonah. Remember? What Yonah's doing in Bayit Rishon, is it
duplication of the Jewish people at the edge of the sea. But I think you've got some very nice thoughts. There's only one thing. Shut up. Just go for it. Do what I think. ¿Qué le dice Hashem al pueblo en este momento cuando están allí en la orilla del Yam Suf? Dice, Hashem va a pelear sus batallas. Básicamente le dice al pueblo que se calle, así, cállense y muévanse. Es un lenguaje bastante específico. ¿Por qué? Porque uno empieza a calcular, y dice, tú crees que sabes, tú crees que conoces ¿cómo se llama? La razón, el porqué de las cosas, deja de hacer cálculos y empieza a mover los pies. Entonces, Hashem sí, en principio quiere que le supliques, quiere que le pidas, pero hay un momento en que para la súplica y empiezas a avanzar, es hora de moverse. Es hora de hacer el ishtatut. Tu trabajo es ser un buen judío y no pedirle todo el tiempo a Hashem que te haga un buen judío. Este es el ejemplo también que vimos respecto de Noach. Noach tenía eso. En algún momento quiso entender, quiso hacer como él creía que era lo adecuado, hasta que Hashem básicamente le dijo también esto. Mira, ¿sabes qué? Deja de pensar de más, cállate y haz lo que yo creo que está bien, no lo que tú crees que está bien. Okay, let's leave it there. No, we did not finish the Parsha. Okay, they haven't even crossed the sea. Okay, and then we got a bunch of things. We've got the Man, we've got Amalek, we've got a lot of things going on. We've got, water coming out of rocks. We've got a lot of things. Okay, this week's Parsha, if you don't know it, you don't know how to be Jewish. Okay, let's see you tomorrow morning. Bye. Bueno, terminamos aquí la clase de hoy. Es muy importante conocer esta parashá, es conocer qué es ser judío. Si no sabes esta parashá, o no la estudiaste, no sabes lo que es ser judío. Todavía nos falta Amalek, nos falta el maná, nos falta cruzar el Yam Suf, nos falta un montón de cosas. Entonces, pues bueno, lo dejamos para mañana. Bezrat Hashem, mientras tanto, que tengan buenas noches, que descansen, feliz Tu B'Shvat. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Rafa. Hasta luego. Buenas noches.